Prepárate para sumergirte en una apasionante historia llena de romance prohibido, traiciones, batallas y un amor que desafía a los mismísimos dioses. Suscríbete ya al canal para no perderte ninguna parte de esta trama. Déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te conmovió. Deja un like si te gustan las historias intensas y dramáticas. No te lo pierdas. Acompáñanos en este viaje épico que te hará preguntas. ¿Hasta dónde llegarías por amor? Elric, el rey vikingo más temido de las tierras heladas del norte, llevaba en su cuerpo marcas de guerra y en su alma cicatrices que jamás sanarían. Alto, con cabello largo y rubio como hilos de oro revueltos por el viento, ojos azules, fríos como los fiordos, lo había perdido todo. Padres muertos en batalla, hermanos traicionados por aliados y una esposa que lo abandonó por otro hombre. Su corazón se había endurecido, convirtiéndolo en una leyenda de frialdad y crueldad. Las aldeas susurraban su nombre no solo por su poder, sino por el vacío emocional que lo rodeaba. Esa noche, un cielo sin estrellas cubría un bosque calcinado, producto de un ataque inesperado. Elric, herido y exhausto, caminaba cojeando entre troncos carbonizados, con sangre resbalando por su pierna. Había sido traicionado por uno de los suyos y ahora, solo, maldecía a los dioses que parecían reírse de su desgracia. Sigrid, una joven sirvienta de origen humilde, cargaba sus propias heridas. Cabello castaño rojizo, ojos color miel, piel marcada por pequeñas cicatrices de los castigos de antiguos señores. Había perdido a sus padres de niña y creció sirviendo en las cocinas del clan enemigo. Soñaba con ser libre, pero aprendió a ocultar sus sueños para sobrevivir. Esa noche, mientras recolectaba hierbas medicinales, escuchó un ruido entre los arbustos y con el corazón latiendo con fuerza, encontró algo que cambiaría su vida. Un rey al borde de la muerte. La respiración de Elric era entrecortada. El vapor caliente escapando de sus labios agrietados en el aire helado del bosque. Cada paso era una tortura. La herida en su pierna ardía como hierro al rojo vivo, y sus músculos palpitaban de agotamiento. Apretaba los dientes, los ojos entrecerrados por el dolor y la rabia que le ardía en el pecho. No solo contra quien lo había traicionado, sino contra sí mismo por haber confiado demasiado. Cada crujido de los árboles quemados lo hacía gruñir bajo, preparado para luchar incluso sin fuerzas. No moriría allí como un perro tirado en el barro. Él era Elric, hijo de Bjorn, heredero de generaciones de guerreros. Sigrid, por otro lado, estaba escondida tras un arbusto seco, conteniendo la respiración. La pequeña cesta de madera temblaba entre sus manos delgadas, mientras abrazaba los manojos de hierbas que había recogido. Sus ojos de miel se abrieron al ver la figura alta y tambaleante acercarse, iluminada apenas por el tenue reflejo de la luna oculta entre nubes. El hombre parecía una sombra, con la capa desgarrada y el cabello dorado pegado a la frente sudorosa. Pero había algo en su porte. Incluso herido, seguía siendo un rey. El corazón de Sigrid latía como un tambor, desbocado en sus oídos. Podía huir, volver a la aldea y fingir que no había visto nada. Pero algo en ella la mantuvo anclada. Tal vez fue la mirada de él, que por un instante se cruzó con la suya,
y pese al dolor, suplicaba en silencio. O tal vez fue porque, al verlo tambalearse y caer de rodillas, ella se vio reflejada. Dos almas heridas por el mundo, solas a la deriva. «Debería dejarte aquí», murmuró para sí, con la garganta apretada. Pero sus pies ya se movían antes de que la razón pudiera detenerla. Sigrid corrió hacia Elric, se arrodilló a su lado, con sus manos pequeñas intentando detener la sangre que empapaba su pantalón. ¡De cuero! Él giró la cabeza lentamente, sus ojos azules enfocándola con dificultad. «¿Quién eres tú?» Su voz era ronca, más animal que humana. «Nadie», susurró ella con las manos temblorosas mientras rasgaba un trozo de su falda para improvisar una venda. «Solo alguien que no va a dejar que mueras hoy». El aire olía a tierra mojada, humo y sangre. La piel helada de Elric contrastaba con el calor que emanaba de la joven. Cerró los ojos por un momento, demasiado exhausto para resistirse, pero una parte de él se preguntaba por qué aquella mujer, una sirvienta, no huía. ¿Por qué lo tocaba con tanto cuidado? ¿Por qué parecía desesperada por salvarlo? Él no era un hombre que inspirara compasión. Sigrid sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al notar cuán grave era la herida. Por un segundo, su mente vagó. Pensó en todas las historias que había oído sobre Elric, el rey despiadado, el monstruo de las tierras heladas. ¿Era él realmente este hombre caído, vulnerable, respirando con dificultad en sus brazos? Parte de ella quería odiarlo, pero lo que veía ahora no era un rey cruel. Era solo un hombre roto, solo, al borde de la muerte. «Vas a sobrevivir», susurró ella como quien hace una promesa. «Aunque los dioses no quieran». Y en ese instante, algo cambió dentro de Elric. Un calor tenue, casi olvidado, brilló en su pecho. No sabía por qué, pero confiaba en esa extraña. Tal vez era su voz, tal vez el toque suave, o tal vez la forma en que luchaba contra su propio miedo solo para ayudarlo. Todo lo que sabía era que, por primera vez en muchos años, no estaba enfrentando la noche completamente solo. El viento soplaba fuerte, haciendo bailar las cenizas como pequeños fantasmas en el aire, y allí, bajo la luz fría y el peso del destino, comenzaba una historia que ninguno de los dos podría imaginar. La historia de un rey que lo había perdido todo, y de una mujer común que sin querer empezaba a devolverle la esperanza. Viento frío cortaba la piel de Sigrid mientras se arrodillaba junto al cuerpo pesado de Elric. Sus manos temblaban, no solo por el miedo de ser descubierta ayudando a un enemigo, sino por el impacto de estar tan cerca de un hombre que, hasta ese momento, solo existía en los rumores de las aldeas. La sangre que escurría por el muslo de él manchaba su falda sencilla, pero a ella no le importaba. La mirada azul del rey la mantenía allí como una cadena invisible. «¿Por qué no huyes?», murmuró Elric, con la voz rasposa por el dolor y el frío que comenzaba a consumirlo. Sentía el peso de la derrota, de la traición, y ahora el calor inesperado de las manos de una joven que ni siquiera debía atreverse a tocarlo. Sigrid respiró hondo, intentando calmar los latidos de Besentefer, su propio corazón.
El olor a sangre mezclado con el cuero mojado de su capa era intenso, casi sofocante. «Debería hacerlo», admitió, mordiéndose el labio inferior. «Pero no puedo». Las palabras salieron más sinceras de lo que imaginaba. Había algo en él, no solo la fama, ni el rostro marcado por batallas, sino ese instante en el que sus ojos mostraban vulnerabilidad. Un hombre acostumbrado a mandar, a matar, ahora dependía de una sirvienta sin nombre, sin poder. Elric soltó una risa débil, casi amarga. «Estúpida», susurró, sin verdadera ira. Giró el rostro hacia el cielo sin estrellas, y por un momento, el orgullo que siempre lo acompañaba pareció romperse. «Los dioses también se burlarán de ti, niña». «Que se rían», respondió Sigrid con firmeza, lo que lo obligó a volver a mirarla. «Ya he sobrevivido a cosas peores». Tomó un trozo limpio de tela de su canasta y lo presionó con cuidado sobre la herida. Elric gruñó de dolor, los músculos tensos bajo su tacto. Quería apartarla, decirle que no necesitaba ayuda. Pero la verdad era otra. El calor de esas manos, el sonido suave de su voz, eran el único ancla que lo mantenía fuera de la oscuridad. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él con esfuerzo. Sigrid dudó, mirándolo directo a los ojos. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Sabía que si decía quién era, él podría reconocerla como sirvienta del clan enemigo. Y en el fondo, quizás temía su reacción. «No importa», susurró, desviando la mirada. «Solo déjame ayudarte». El silencio que siguió estuvo cargado de algo invisible, casi palpable. Una tensión que no era solo miedo o desconfianza, sino algo más profundo. Un hilo tenue de conexión, nacido del caos. Los dedos de Elric se cerraron con dificultad alrededor de su muñeca, apretándola suavemente. «No confío en ti», dijo él con voz áspera. «Yo tampoco confío en ti», replicó Sigrid con una media sonrisa cansada. «Pero eso no cambia lo que debe hacerse ahora». Por un instante, el rey vikingo más temido del norte y la sirvienta sin nombre permanecieron allí, unidos por una debilidad momentánea y por un destino que ninguno de los dos lograba comprender. Y en ese breve espacio de tiempo, mientras el viento rugía alrededor, los ojos de ambos llevaban la misma pregunta, silenciosa. ¿Acaso el universo estaba jugando con ellos? ¿O uniendo dos mundos que jamás debieron cruzarse? El primer lazo entre ellos se había forjado, y ambos, sin saberlo, ya estaban atados a la misma cadena. La lluvia caía gruesa y helada, castigando el bosque oscuro, mientras Sigrid arrastraba a Elric con todas las fuerzas que le quedaban. Él cojeaba con dificultad, su peso casi la doblaba, pero ella no dudaba. No podía. Cada gota que golpeaba su piel parecía hielo, pero por dentro ardía la urgencia. «Quédate conmigo, rey terco. Solo un poco más», susurraba entre dientes apretados, apartando ramas bajas que cortaban su rostro. Sigrid sabía exactamente a dónde ir. En medio de ese bosque había una cabaña vieja, alejada, que ella misma había construido años atrás. Un refugio solo, suyo, donde nadie la encontraba, ni siquiera los soldados que patrullaban las tierras. Allí guardaba hierbas, ropas viejas, provisiones. Nunca imaginó que serviría para albergar a un rey herido. Cuando por fin llegó a la puerta, casi tropezando, con el umbral de madera, la empujó con el hombro jadeando.
¡Entra! ¡Rápido! Lo jaló hacia adentro, haciéndolo apoyarse en una silla vieja. El olor a madera húmeda y hierbas secas llenaba el aire, y por un momento todo pareció más seguro. Elric respiraba con dificultad, los ojos entrecerrados de dolor. Su pierna sangraba más de lo que ella quería admitir, y su piel estaba demasiado fría. ¿Vas a esconderme en un nido de ratas, mujer?, murmuró, medio riendo, medio gimiendo. «Cállate y déjame salvarte», retrucó Sigrid con una mirada dura, aunque su corazón latía desbocado. Nunca había visto a un hombre tan poderoso así, tan vulnerable. Un rey vikingo, caído en medio de la nada, ahora dependía de ella. Encendió la chimenea, arrojando leños y soplando hasta que el fuego prendió. La luz anaranjada danzaba por la habitación, iluminando las facciones tensas de Elric. Él la observaba con ojos atentos, incluso en su debilidad. La forma en que se movía rápido, su cabello castaño rojizo pegado al rostro mojado, las manos firmes que no temblaban ni siquiera mientras limpiaban sus heridas. «¿No me temes, verdad?», preguntó él con voz baja mientras la miraba de cerca. Sigrid se detuvo por un instante, alzando sus ojos color miel. «¿Crees que después de todo lo que he vivido, voy a tener miedo solo porque eres un rey? Sangras como cualquier otro». Los labios de Elric se curvaron en una sonrisa débil, pero genuina. «Eres diferente, chica», murmuró. «Diferente a todo lo que he conocido». El pecho de ella se apretó. Había dolor en su mirada, uno que iba mucho más allá de los cortes. Y por más que quisiera evitarlo, algo nacía allí. Un lazo extraño, invisible, que comenzaba a formarse. Cuando terminó de atenderlo, lo cubrió con una manta vieja y se sentó junto al fuego. Las llamas crepitaban, lanzando sombras en las paredes. Por largos minutos permanecieron en silencio, escuchando solo su respiración y el murmullo distante de la tormenta. «Debiste dejarme allá», dijo Elric, casi en un susurro. «Soy un hombre marcado. Traje guerra, muerte. Solo los dioses saben qué más vendrá a cazarme». Sigrid respiró profundo, sintiendo el pecho pesado. «No dejo morir solo a nadie, ni siquiera a un rey roto». Él giró el rostro hacia ella, los ojos brillando con la luz del fuego. Y en ese instante, bajo la madera vieja de esa cabaña oculta, bajo la mirada atenta de la noche y los susurros de la tormenta, algo profundo pasó entre ellos. No eran solo una sirvienta y un rey, eran dos almas heridas, perdidas, que por casualidad o por destino se habían encontrado. Y sin saberlo, aquella noche sellaría algo que ni los dioses podrían deshacer. El refugio improvisado aún olía a humo y tierra mojada. La lluvia caía con fuerza, dibujando líneas sobre el techo de ramas y cuero, como si el cielo llorara por los dos. El fuego crepitaba en silencio, esparciendo una luz anaranjada sobre los rostros marcados por noches sin dormir y heridas que iban más allá del cuerpo. Sigrid cambiaba con cuidado el vendaje del hombro de Elric, pero él parecía ajeno al dolor. Miraba al vacío, como si los pensamientos lo torturaran más que la fiebre o los cortes. Ella sentía la tensión en sus músculos, el peso de algo que crecía en silencio. «Deberías intentar dormir»,
dijo ella con voz baja pero firme. No puedo. La respuesta fue áspera. Cada vez que cierro los ojos, lo revivo. Su rostro, mi hermano, riéndose mientras me dejaba morir. Sigrid dudó, pero luego se sentó a su lado, con las piernas dobladas y los dedos entrelazados sobre las rodillas. El fuego los separaba, pero el dolor los unía. ¿Fue él quien ordenó que te cazaran? Elric no respondió de inmediato. Pasó la mano por la frente, la mirada cansada y herida. Él quería el trono. Siempre lo quiso. Yo era el obstáculo, pero lo amaba. Como se ama a un espejo que te muestra quién fuiste alguna vez. Y él me destruyó por dentro antes de derramar mi sangre. Sigrid tragó saliva. Por un instante casi guardó silencio. Pero había algo en su mirada, esa mirada agotada, cansada de ser fuerte, que la atravesó. «Entiendo más de lo que crees», dijo ella con voz entrecortada. Elric rió sin humor. «¿Entiendes? Tú no entiendes, mujer. Yo soy su rey. Confié, lo di todo, y me apuñalaron por la espalda. Nunca sabrías lo que es tener el alma arrancada por quien debía protegerte». Sigrid cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez abrió la herida que siempre había escondido. «Mi padre me vendió», dijo, casi en un susurro. «Tenía 9 años. Me cambió por 2 barriles de trigo y una promesa de paz». Elric guardó silencio. «Pasé 5 años encadenada en un campamento, lavando heridas de soldados borrachos, durmiendo en el suelo, escuchando risas cuando lloraba. No tenía nombre, no tenía rostro, solo era una cosa. Ella lo miró ahora, y en sus ojos había una furia fría, no contra él, sino contra el pasado que aún dolía. ¿Sabes por qué huí? Porque un día, en silencio, escuché a una anciana contarme sobre lo que había más allá de las montañas. Estrellas, libertad, un cielo azul sin gritos. Y decidí que, si moría intentándolo, al menos moriría como alguien que eligió irse». Elric parecía petrificado. No le salían las palabras. «Así que sí», continuó ella. Entiendo lo que es ser traicionada. Entiendo lo que es confiar en alguien que debía protegerte y ser vendida como una moneda vieja». Se levantó, alejándose del fuego, pero su voz aún temblaba, entre valor y dolor. «Y aún así, estoy aquí, ayudándote, porque si alguien como tú, un rey caído y herido, aún puede sentir, tal vez yo también pueda volver a creer». Elric, con los ojos llenos de lágrimas, bajó la cabeza. Como si aquellas palabras hubieran roto algo dentro de él, no por destrucción, sino por liberación. Extendió la mano hacia ella temblorosa. «Sigrid». Ella miró por un momento esa mano abierta. Luego caminó de regreso. Se sentó a su lado. Y por primera vez, entre los sonidos de la tormenta y del pasado, se permitió recostar la cabeza sobre su hombro. Sin promesas, sin certezas, solo 2 sobrevivientes que, por primera vez, no se sentían solos. Esa noche, el refugio parecía más pequeño, o tal vez era el silencio entre ellos lo que hacía el espacio más estrecho, más cargado de algo que no podía nombrarse. La fogata ardía en brasas, proyectando sombras cálidas en las paredes de piedra. Sigrid acomodaba las mantas de piel mientras Elric la observaba en silencio, con los ojos oscuros siguiendo cada gesto
con una atención que le cortaba la respiración. Él había dejado de fingir que no sentía. Ella, de luchar contra lo que ya habitaba en sus ojos. «Estás mejorando demasiado rápido», dijo ella, sin mirarlo directamente, con la voz intentando sonar práctica. «En unos días podrás caminar sin apoyo». «En unos días», respondió él, con voz baja y ronca. «Tal vez ya no esté aquí». Ella se congeló por un segundo. Sus palabras cortaron más de lo que deberían. «Entonces aprovecha hoy», dijo ella casi como un reto. Pero había algo en la forma en que lo dijo, algo que temblaba por debajo de su fuerza, algo que rogaba. Elric se levantó despacio. Caminó hacia ella con pasos lentos, como si cada uno fuera una rendición. «Tú me miras como si aún fuera un rey», dijo, deteniéndose a escasos centímetros. «Pero cerca de ti, solo soy un hombre cansado, herido, débil». Sigrid alzó la mirada, las pestañas húmedas por la luz del fuego. «Nunca quise al rey. Quise lo que nadie más vio». Él llevó la mano a su rostro con cuidado. Sus dedos rozaron su piel como si tocaran algo sagrado. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. No hubo prisa. Hubo un beso, lento, profundo, lleno de todo lo que habían callado durante días. Sus manos encontraron la cintura de ella, y ella respondió atrayéndolo más, como si solo allí su cuerpo recordara lo que era estar completo. Las respiraciones se mezclaron, los corazones latían al mismo ritmo. La ropa se fue soltando poco a poco, entre caricias y suspiros que temblaban en el aire cálido de la cueva. Elric era fuerza, era honor, era miedo, contenido, pero con ella se permitió romperse. Se permitió temblar cuando los labios de ella tocaron su piel. Se permitió cerrar los ojos y entregarse, como si no existiera un mañana. Y tal vez no lo hubiera. Sigrid, por su parte, conocía el dolor del abandono, pero ahí, acostada bajo el peso tierno del hombre que todos temían, descubrió lo que era ser amada. Sin prisa, sin duda. Ahí, en esa noche de entrega y piel, dos sobrevivientes se encontraron como nunca antes lo habían hecho. No hubo promesas, pero sí hubo verdad. Hubo amor, crudo, real, vivo. Después, él se quedó con ella entre los brazos, los dedos recorriendo los mechones de su cabello, como quien memoriza cada línea. Daría todo por haberte encontrado antes de convertirme en rey, susurró él. Y yo daría todo por haber sido libre antes de encontrarte, respondió ella con la cabeza apoyada en su pecho. Pero estamos aquí. Estamos, dijo ella con una leve sonrisa. Por ahora. Y durmieron así, como si el mundo allá afuera pudiera esperar. No sabían que, al amanecer, todo cambiaría. El amanecer llegó silencioso, con una brisa fría que atravesaba las rendijas del refugio. Afuera, el mundo parecía respirar despacio, como si aún no supiera lo que había pasado esa noche. Pero dentro del refugio, la realidad comenzaba a pesar. Elric estaba sentado cerca de la entrada, los ojos fijos en el horizonte aún grisáceo. La piel desnuda de su pecho aún guardaba el calor de ella, pero su mirada estaba lejos, perdida entre la culpa, el deber y lo que quedaba de su nombre. Sigrid dormía a unos pasos, envuelta en pieles, con la respiración serena,
El cabello, suelto por el suelo como ríos dorados, parecía en paz, por primera vez. Y quizás era exactamente eso lo que más le dolía, porque sabía que no podía darle eso a ella. Cerró los ojos con fuerza y apretó los puños, como si quisiera aplastar su propio corazón. Fue un error, pensó. Fue debilidad. Cuando ella despertó y sus ojos se encontraron, aún había ternura en los de ella. Sonrió, adormilada, con esa forma de mirarlo que le hacía olvidar el peso de la corona, de los dioses, de la sangre. Se acercó, tocándole el hombro con cariño, aún envuelta en la calma de lo que habían vivido. Elric, susurró, como si su nombre le perteneciera. Pero él se apartó, lento, frío, y eso dolió más que cualquier herida de batalla. Lo que pasó anoche, empezó sin mirarla. No debió haber pasado. Sigrid parpadeó, la sonrisa desvaneciéndose lentamente. ¿Qué estás diciendo? Soy el rey, dijo él, más fuerte, como si necesitara recordárselo. Tengo un reino en llamas, aliados siendo masacrados, mi nombre escupido por traidores, y estoy aquí, perdiendo el tiempo, dejándome llevar por algo que no puede ser. Ella se puso de pie con lentitud, el cuerpo aún vulnerable, pero la mirada firme, herida. ¿Entonces ahora soy un error? Él dudó, solo por un segundo, pero fue suficiente. Eres una sirvienta. Yo no puedo olvidar quién soy. Las palabras cortaron el aire como cuchillas, y él lo vio. Vio el momento exacto en que el brillo en los ojos de ella se rompió, como vidrio. Me dijiste que era más importante que tronos, que el oro, susurró ella, con la voz rota. No debí decir eso. Ella dio un paso atrás, luego otro, como si cada palabra suya le arrancara el suelo. Entonces, ¿solo fue debilidad? Él no respondió, y el silencio fue peor que cualquier respuesta. Sigrid mordió su labio inferior, tratando de contener las lágrimas que ya ardían. Ella no era de llorar. Había pasado la vida siendo vendida, mandada, olvidada, pero él fue el primero en verla como mujer, como alma, como igual, y ahora la trataba como si todo hubiera sido un delirio. Entiendo, dijo con voz baja. Quédate con tu trono, con tu corona, pero no te atrevas a tocarme como hombre si solo puedes verme como sirvienta al amanecer. Ella giró el rostro y fue al rincón del refugio, vistiéndose en silencio. Los dedos le temblaban, pero no dejaría que él viera el dolor. No él, no, después de todo. Elric siguió inmóvil, rígido, el pecho doliéndole más que en cualquier campo de batalla, porque cada palabra que había dicho iba en contra de lo que sentía, porque lo sabía. Sabía que en ese instante había matado algo puro, algo que tal vez nunca volvería, pero el deber gritaba más fuerte, o al menos eso creía. Perfecto. Aquí tienes el final de la escena reescrito como pediste. Elric sale para despejar su mente, intentando lidiar con el peso de las decisiones y palabras que lo destrozaban por dentro, y al regresar, descubre que Sigrid ha sido llevada. La nueva versión muestra el dolor de la ausencia, el arrepentimiento inmediato y una explosión emocional aún más intensa, como querías. Elric no podía respirar dentro de aquel refugio. Las paredes parecían cerrarse sobre él,
asfixiándolo, aplastándolo, gritando todo lo que no quería escuchar. Que había hablado de más, que había fallado, que la única mujer que lo había tocado de verdad ahora lo miraba como a un enemigo. Elric salió, sin armadura, sin espada, solo con el peso de las palabras que habían salido de su boca como cuchillas. Necesitaba pensar, necesitaba entender lo que había hecho. Caminó hasta la orilla del arroyo, los pasos pesados, la mente hecha tormenta. Ahí, agachado frente al agua helada, encaró su propio reflejo como si mirara a un extraño. El rostro marcado por cicatrices, la mirada sombría, el rey irrompible. Pero por dentro todo se estaba desmoronando. Podías haber sido diferente con ella. Podías haber dicho que tenías miedo, no orgullo. Podías haberte quedado. Se pasó las manos por el rostro mojado, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Cada parte de él quería volver y pedir perdón. Cada parte de él quería decir que todo lo que dijo fue mentira, que ella no era una simple sirvienta, que era la única verdad que había conocido desde que llevó la corona en la cabeza. Y entonces volvió, pero el refugio estaba en silencio. Demasiado silencio. Al principio pensó que ella dormía, después que tal vez había salido, pero los instintos que nunca lo traicionaban comenzaron a gritar. Algo estaba mal. La manta de ella tirada en el suelo, uno de los tazones roto, huellas fuera del refugio, muchas y arrastradas. El corazón de Elric se disparó. Corrió hacia el claro, los ojos buscando cualquier señal. Y entonces lo vio. Sangre, un pequeño rastro, vestigios de lucha, un pedazo de tela rasgado enganchado en una rama. ¡No!, susurró, la voz quebrándose, como si le hubieran disparado una flecha en el pecho. Cayó de rodillas, los dedos tocando la tierra manchada, todo su cuerpo invadido por una furia silenciosa. No era solo miedo, era algo más antiguo, más profundo, una desesperación que nunca había sentido. Porque ahora no se trataba de honor, no se trataba de trono. Era ella, era Sigrid, la única que lo había visto antes de la guerra, antes de la corona, la única que se atrevió a tocarlo con el alma, no con interés. Y él la había dejado sola, después de todo, después de la entrega, después de la noche en que se permitieron amar, después de la mañana en que él la hirió con palabras que ahora lo envenenaban por dentro. Gritó, un grito salvaje del alma desgarrada que resonó entre los árboles y espantó a los cuervos, y luego volvió el silencio. Pero ya era tarde. Se habían llevado lo que más amaba, y recién ahora lo sabía con certeza. Se levantó con los ojos rojos y la mandíbula apretada. El rey había regresado, pero no el rey de los salones dorados. Era el guerrero que los dioses temían, el hombre que ya no tenía nada que perder. «Espérenme», dijo entre dientes, como una promesa susurrada a los dioses y a los muertos. «Porque iré por ustedes, porque destruiré a cada maldito que la haya tocado, porque no me queda nada, salvo sangre». Y partió, como una tormenta que no pide permiso. El eco de las botas de Elric todavía resonaba en las piedras cuando todo sucedió demasiado rápido. Sigrid estaba en sus brazos, frágil,
pero viva. La cargaba como si el mundo entero estuviera de nuevo en su sitio. Pero entonces, un silbido, un sonido agudo, desde lo alto. Flechas. 2. No lo alcanzaron, pero se clavaron en los escalones frente a él. Una advertencia. Giró el cuerpo, protegiéndola, ya levantando la espada, y entonces lo escuchó. Hermano. La palabra cortó el aire como una daga helada, y cuando levantó la mirada, se encontró con ese rostro que hacía tanto no veía, y que, en otros tiempos, habría amado. Björn, el hermano perdido, el traidor, el usurpador, estaba ahí, en lo alto de la escalinata, envuelto en pieles finas, con una sonrisa venenosa que no llegaba a los ojos. A su alrededor, guerreros armados, todos con el símbolo del antiguo clan de Elric, ahora convertido en emblema de dominio y corrupción. Sabía que vendrías por ella, dijo Björn, bajando los escalones con pasos lentos. Siempre fuiste predecible cuando se trataba de debilidad. Y mira nada más. Extendió la mano con desdén. ¡Qué hermosa debilidad elegiste! Da un paso más, gruñó Elric, y te juro que te arranco la lengua y te obligo a tragártela. Siempre tan poético, murmuró Björn, acercándose despacio, con ojos hambrientos puestos en Sigrid. Es hermosa, hermosa de verdad, mucho más que esas cortesanas que fingías no tocar en los palacios. Apuesto a que sabe a libertad y a miedo. El tipo de mujer que grita y gime por igual, ¿no? Y Elric estalló. Avanzó como un trueno, espada en mano, con los ojos inyectados en sangre. Pero no vio la otra trampa. Los soldados detrás, ocultos en las sombras de la mazmorra. 3 lo golpearon al mismo tiempo. 2 lanzas clavadas en los hombros y una barra de hierro en el costado de la cabeza. El mundo giró. Sigrid gritó, un sonido que Elric jamás olvidaría, ni siquiera en la muerte. ¡No! Intentó soltarse, pero Björn fue más rápido. La arrancó de los brazos del hermano caído, como quien se queda con un trofeo. Ella luchó, pataleó, intentó morder, arañar. Pero él era fuerte y cruel. La sujetó con el brazo alrededor de la cintura, obligando su rostro a mirar hacia Elric. «Mira esto, hermano», susurró Björn con veneno. «Mira bien. Mira a quien no puedes proteger. Mira lo que vas a perder. Otra vez». Elric intentó levantarse. La sangre goteaba de sus heridas. Los músculos temblaban. Escupió al suelo y miró a su hermano, jadeando, con los ojos llenos de odio. «Si la tocas», murmuró con voz ronca y rota, «te voy a destruir, despacio, dedo por dedo. Los dioses voltearán la cara, pero yo no. Yo miraré todo. Haré que supliques por una muerte que no llegará». Björn solo rió, deslizando los dedos por el rostro de Sigrid, quien giró la cara y le escupió. «Todavía tiene fuego», comentó él. «Eso me encanta». Sigrid se debatía, los ojos fijos en los de Elric. Aunque la arrastraban, aunque sangraba, aunque estaba en pánico, gritó con todo lo que tenía. «Elric, no lo escuches. Yo sé quién eres. Sé quién eres de verdad». Pero él ya estaba cayendo de rodillas nuevamente, perdiendo la visión, el sonido apagándose como si estuviera bajo el agua. Vio la silueta de su hermano alejándose con ella. Lo último que escuchó, antes de desmayarse, fue la risa de Björn,
y los gritos de Sigrid siendo llevada a lo alto de la torre, hacia el fin del mundo. Y entonces la oscuridad lo envolvió. Pero incluso en la oscuridad, incluso en la desesperación, algo dentro de él seguía encendido. Un nombre: Sigrid. El juramento que ahora ardía en su sangre como hierro caliente. Se levantaría, cazaría a su hermano como un lobo hambriento, y esta vez no dejaría piedra sobre piedra. Björn los seguía entre las sombras del bosque, silencioso y letal como una bestia que huele la sangre. No necesitaba soldados, no quería testigos. Quería el enfrentamiento final. Quería deshacerse de su hermano con sus propias manos. Arrancar la última migaja de poder que Elric aún cargaba en el cuerpo y en el alma. El corazón de Björn latía con la frialdad de quien ya ha decidido que nada importa más que esa venganza. Elric avanzaba, con Sigrid en brazos, los músculos tensos, los sentidos alertas. Sentía el peligro antes de verlo. Un escalofrío le recorrió la espalda, la sensación instintiva de que la muerte caminaba cerca. Cuando finalmente escuchó el crujido seco de una rama, se giró bruscamente, con la espada levantada. Björn apareció frente a él, los ojos brillando de rencor y una sonrisa cruel dibujada en el rostro. «Se acabó, hermano», dijo Björn, desenvainando su espada con una rapidez que solo la rabia puede enseñar. El enfrentamiento fue brutal. Dos hombres iguales en fuerza y sangre, moviéndose como sombras cortantes bajo la luz pálida de la luna. El acero chocaba, saltaban chispas. El sonido del combate resonaba en el bosque silencioso, pero Björn era despiadado. Luchaba con la furia de quien no acepta perder, de quien ya no tiene nada que perder. En medio de la pelea, Sigrid notó el movimiento traicionero del hermano de Elric. Un golpe rápido, pensado para derribar al rey, para cortar el aire y el futuro. Sin pensarlo, se interpuso frente a él, su cuerpo tratando de proteger al hombre que amaba, la mujer que había encontrado valor en medio del caos. La hoja cortó su piel con un golpe preciso, un dolor agudo que atravesó su cuerpo y se esparció como fuego. Un grito ahogado escapó de sus labios. La mirada de Elric cambió en ese instante. La furia se volvió tormenta. El dolor se volvió venganza. Gritó el nombre de Sigrid como un llamado de guerra y atacó con toda la fuerza que le quedaba. Los golpes de Björn ya no tenían ritmo ni estrategia, solo la lucha desesperada por sobrevivir. Hasta que, con un último golpe devastador, Elric clavó la espada en el pecho de su hermano. El cuerpo de Björn cayó, inerte, mientras el sonido de la respiración agitada y los latidos acelerados llenaban el aire. Elric cayó de rodillas junto a Sigrid, tomando su mano, los ojos llenos de lágrimas. «No voy a perderte», susurró con voz rota. «Nunca más». Y ahí, en la oscuridad del bosque, entre sangre y silencio, nació un amor forjado en el dolor, en la lucha y en la promesa de un nuevo comienzo. Elric permanecía de rodillas junto a Sigrid, el corazón latiendo desacompasado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante de dolor y alivio. Las manos de ella, aún temblorosas, buscaron las suyas con urgencia, como si ese toque fuera el ancla para no perderse en la oscuridad que amenazaba con devorarla. La sangre fluía lentamente de la herida
caliente e inquietante. Pero en los ojos de ella había una llama, una fuerza que desafiaba el dolor, un silencio que decía: no me rendiré. Él acarició su rostro con un cuidado casi reverente, sintiendo la suavidad de su piel mezclada con el sabor metálico del miedo y la sangre. «Tú me salvaste, Sigrid», murmuró con la voz entrecortada. «Fuiste tú quien me salvó, no al revés». Ella sonrió, una sonrisa débil pero verdadera. «No nos salvamos solos, Elric, ni rey ni sirvienta. Somos nosotros». El aire alrededor parecía cargar el peso de todo lo que habían perdido, y aún así, de todo lo que podían conquistar. El silencio del bosque ahora sonaba como una promesa, una pausa antes de la tormenta, un instante precioso para reunir fuerzas. Elric se puso de pie con dificultad, levantando a Sigrid con él, sosteniéndola contra su cuerpo herido. No tenían tiempo para esperar que las heridas sanaran. La guerra aún rugía a su alrededor, y el futuro del reino dependía de ese momento, de esa alianza nacida en el fuego de la batalla. Mientras caminaban por el bosque, un pensamiento pesado pesaba sobre Elric. Él era rey, un hombre que cargaba con el peso de un pueblo y una corona, y a su lado estaba Sigrid, aquella que se atrevió a soñar con libertad, incluso cuando el destino parecía trazarla como una sirvienta. Estaban unidos por algo más grande que la sangre o los títulos. Estaban unidos por elección, por amor y por la voluntad inquebrantable de reescribir su destino. Esa madrugada fría, entre las sombras del bosque y el dolor silencioso del cuerpo y el alma, Elric hizo una promesa que ni los dioses podrían romper. Juntos vamos a reconstruirlo todo, y nadie volverá a separarnos. Nunca más. La victoria sobre Bjorn resonó mucho más allá del bosque silencioso donde terminó el enfrentamiento. Cuando la noticia de la caída del usurpador llegó al castillo, las murallas temblaron no solo por los tambores de guerra, sino por el grito de esperanza que se esparció entre el pueblo. El rey inquebrantable, Elric, regresaba, no como un hombre derrotado, sino como una fuerza renovada, forjada en el fuego de la lucha y la pérdida. Los nobles que antes dudaban, los guerreros que se dividían, todos se inclinaron nuevamente ante él. No había duda. El legítimo gobernante estaba de regreso, y con él la promesa de días más justos y fuertes. Al regresar al castillo, Elric llevó consigo a Sigrid, ya no como una sirvienta, ya no como un secreto escondido, sino como la mujer que conquistó su corazón y su alma. El pasillo de piedra parecía menos frío cuando sus pasos resonaban lado a lado. Las miradas sorprendidas y desconfiadas se disipaban ante la firmeza que él emanaba. Un rey que eligió el amor por encima del poder, la humanidad por encima de la tradición. En una ceremonia sencilla pero cargada de significado, Elric la declaró su esposa frente a los ancianos y al pueblo. No por obligación política, sino por un deseo genuino, por el reconocimiento del valor y la valentía que Sigrid había demostrado. Mientras los votos eran susurrados, las manos entrelazadas, el peso del pasado parecía finalmente disiparse. Ya no eran prisioneros del destino impuesto, ahora eran arquitectos de su propio futuro. Sigrid, con los ojos brillando por las lágrimas y una sonrisa serena, sintió que el mundo se abría ante ella. La sirvienta que soñaba con libertad
ahora tenía un trono al lado del rey que amaba, no como sombra, sino como luz que iluminaba una nueva era en aquel reino. Y Elric, al mirarla, supo que la verdadera fuerza de un rey no estaba en la corona ni en la espada, sino en el valor de amar contra todas las tormentas. Después de la ceremonia, cuando los aplausos aún resonaban en los salones del castillo y las velas proyectaban sombras danzantes en los antiguos muros, Elric tomó la mano de Sigrid con una firmeza suave y la condujo fuera de los muros, más allá de las piedras frías y las armaduras brillantes. Quería mostrarle un mundo que fuera solo de ellos. Un mundo que ella siempre había soñado, pero nunca se había atrevido a tocar. Cabalgaban bajo el manto oscuro de la noche, dejando atrás el peso del reino y las batallas, rumbo a un lugar secreto más allá de las montañas lejanas. El aire era fresco, puro, cargado con el olor a tierra y libertad. Cada paso de los caballos era un paso más lejos de las cadenas invisibles que antes aprisionaban sus corazones. Cuando finalmente llegaron a la cima de la colina, que Sigrid tantas veces había imaginado en sus sueños, el cielo se abrió como un vasto océano negro salpicado de estrellas. Una inmensidad brillante que parecía acoger a los dos como si el universo entero conspirara a favor de ese amor. Sigrid soltó el aliento que ni siquiera sabía que contenía, los ojos fijos en las constelaciones que danzaban sobre sus cabezas, y una sonrisa tímida se formó en sus labios. Era como si el cielo le susurrara secretos antiguos, promesas silenciosas de un futuro que construirían juntos. Elric permaneció a su lado, sintiendo su mano apretar la suya, su piel cálida contra la de él, mientras contemplaban las estrellas. Ese momento no necesitaba palabras, era puro, intenso. La calma después de la tormenta, el comienzo de todo. «Es aquí», dijo Sigrid, con la voz casi en un susurro, «donde siempre quise estar. Libre, lejos de las sombras, contigo». Elric la atrajo hacia sí, envolviéndola en un abrazo fuerte, como si quisiera proteger ese instante para siempre. «Ahora es nuestro», respondió él con una sonrisa suave, «y nunca dejaré que escapes de mis brazos». Ahí, bajo el cielo infinito, entre estrellas que parecían testigos silenciosos de su amor, Elric y Sigrid comenzaron a escribir una nueva historia. Una historia donde la libertad, la pasión y la esperanza eran las únicas leyes. En la vastedad de ese cielo estrellado, mientras la noche los envolvía con su silencio acogedor, Elric y Sigrid encontraron más que un refugio. Se encontraron a sí mismos, el camino que los llevó desde cadenas invisibles, traiciones y batallas crueles hasta ese momento de paz. Estuvo marcado por la fuerza del amor, que se negó a rendirse ante las tormentas. Aprendieron que el verdadero poder no reside en la corona, ni en la espada, sino en el valor de entregarse, de confiar y de luchar por aquello que el corazón desea, incluso cuando el mundo insiste en separarlos. La libertad que Sigrid soñaba y la redención que Elric buscaba no les fueron dadas como regalos, sino conquistadas paso a paso, desafío tras desafío, riesgo tras riesgo, juntos. Esta es la historia de dos mundos que se encontraron, el del rey y el de la sirvienta, y que, al fundirse sus dolores y esperanzas, crearon un reino
donde el amor es soberano, donde las heridas pueden sanar y donde el futuro no es un destino impuesto, sino un camino que eligieron recorrer lado a lado. Al final, quizás el mayor legado que podemos dejar sea este: el valor de amar y de comenzar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Porque, al final, es el amor lo que transforma, salva y eterniza.